Mientras tanto, también va a tener una área de superficie que es alrededor de 1000 centímetros cúbicos, que va a ser el 40% del total de toda la corteza cerebral. Tenemos que el cerebelo va a desempeñar papeles importantes como son tanto el control de la postura, el control de movimientos voluntarios, también va a actuar inconscientemente en lo que es la contracción suave de los músculos voluntarios y de sus acciones. A su vez va a actuar en lo que es la relajación de los músculos antagonistas. Tenemos que nuestro cerebelo no se va a unir directamente a los que son las neuronas motoras inferiores, ya que va a controlar esto por medio de ¿qué? De la corteza cerebral y el tallo encefálico. Bueno, vamos a hablar sobre dónde se origina. Sabemos que el cerebelo se origina en la vesícula romboencefálica, es la parte más grande del romboencéfalo, pero embrionariamente se va a originar en lo que es al labio rómbico, entre lo que es la placa alar y la placa tectorial. Esto va a ser a nivel de lo que es la fisura pontina. Como podemos ver en esta imagen, van a ser agrupaciones de células que van a ir formando lo que es en sí el cerebelo. Tenemos que aunque sí se desarrolla en una región sensorial, el cerebelo se relaciona de manera un poco más exclusiva en lo que son funciones motoras del cuerpo. Tenemos los aspectos macroscópicos del cerebelo. Tenemos que nuestro cerebelo se va a situar en lo que es la fosa posterior del cráneo, como podemos ver es el de color verde. Tenemos que en su parte superior va a estar recubierta por lo que es la tienda del cerebelo, que es como una lámina, que esto lo va a separar de lo que son los lóbulos occipitales. Tenemos que nuestro cerebelo... Cuando usted dice lóbulos, tiene que decir lóbulos occipitales, no lóbulos occipitales. No, tiene que hablar en plural cuando está hablando en plural. Lóbulos occipitales. Tenemos que el cerebelo en sí se va a relacionar con lo que es la protuberancia, como podemos ver aquí. Tenemos el bulbo raquídeo y a su vez también va a formar parte de lo que son la cavidad del cuarto ventrículo, va a formar en sí lo que sería parte del techo del cuarto ventrículo. Ya, tenemos la forma del cerebelo. Como podemos ver, su forma es una forma oval. Aquí tenemos tanto una vista superior y una vista inferior. Se dice que va a estar formado por lo que son los dos hemisferios cerebelosos, como podemos ver aquí. En su parte media va a estar constreñido, que es la parte a la que la vamos a llamar vermis. Ya. Lo mismo va a ser acá, sus dos hemisferios cerebelosos y el vermis. Ya. Tenemos que las partes... ¿Y qué más se ve aquí? Se ve este nódulo. El nódulo. Que se llama nódulo flóculo nodular. Eso se ven acá en inferior. Bueno, siga. Ya tenemos que las partes adyacentes que se encuentran, las partes adyacentes del hemisferio cerebeloso que se encuentran en el vermis, como podemos ver aquí que están como punteadas, rayadas, a eso se les van a llamar los que son las zonas paravérmicas o zonas intermedias. Tenemos que nuestro cerebelo en sí tiene una superficie dorsal y una superficie ventral, o superficie superior y una superficie inferior. Tenemos que la superficie dorsal va a ser plana, por lo que en esta no se va a poder en sí identificar claramente lo que es el vermis, y como podemos ver los hemisferios parecen que son uno solo. Pero en lo que es la superficie ventral vamos a tener los que son surcos profundos, a los que la vamos a llamar bayácula, y esto va a podemos ver aquí claramente lo que es el vermis y los dos hemisferios cerebelosos. Tenemos que nuestro cerebelo va a estar conectado al tronco del encéfalo por los que son tres pedúnculos, que son el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Estos van a estar conectados en un lugar específico del tronco del encéfalo. Como podemos ver, el pedúnculo cerebeloso superior va a estar conectado al mesencéfalo,
el pedúnculo cerebeloso medio va a estar conectado al puente de Barolio y el pedúnculo cerebeloso inferior va a estar conectado a lo que es la médula oblongada. ¿Cómo está formado? ¿En qué consiste el cerebelo? Va a estar formado por lo que es tanto una sustancia gris como una sustancia blanca. Tenemos que la sustancia gris, como podemos ver aquí, es la parte externa, que sería en sí, se la llama lo que es la corteza del cerebelo. Mientras tanto, la sustancia blanca es la que está en el centro, en el medio. Tenemos que estos tienen tantos tractos eferentes como aferentes. Y las que están, la sustancia blanca que está cerca de lo que es el vermis va a tener nos va a dar la sensación de que es un tronco y varias ramas por sus ramificaciones a los que se le está ha llamado el árbol de la vida. Como podemos ver, estos son a lo que se le llama el árbol de la vida. Ya tenemos que en la parte o en la sustancia blanca vamos a encontrar 4 pares de núcleos de sustancia gris. Tenemos lo que son los núcleos fastigios, los núcleos globosos, los núcleos emboliformes y los núcleos dentados. Más adelante vamos a hablar sobre fastigio, sí, globoso, emboliforme y dentado. Nuestro cerebelo se va a dividir en lóbulos. Para su estudio vamos a tener lo que es un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo que se le llama floco nodular. El lóbulo anterior va a estar delimitado hasta lo que es una fisura en forma de V, a lo que se le llama la fisura prima. Desde la fisura prima hasta lo que es la fisura óvulo-nodular vamos a tener lo que es el lóbulo medio. Es la parte más grande o el lóbulo más grande de lo que es nuestro cerebelo. Aunque en muchos libros se le llama también el lóbulo posterior. Y debajo de lo que es la fisura óvulo-nodular, que es esta, vamos a encontrar lo que es el lóbulo floco-nodular. Tenemos que para un estudio mejor se dice que puede hacerse un corte medio sagital a lo que es nuestro cerebelo y vamos a obtener lo que son lo mismo pero de una visión más clara. Tenemos que este sería nuestro lóbulo anterior, aquí se le llama lóbulo posterior pero también es el lóbulo medio y aquí tenemos el lóbulo floco nodular. Este corte que está aquí es a nivel del vermis, es el corte ustedes ven, el vermis es un poco más pequeño. Van a ver esta zona que está aquí, que pertenece a los hemisferios cerebelosos, la van a ver en ese corte, pero la van a ver igual macroscópicamente. Este es solamente un corte del vermis, donde también, obviamente, se pueden ver las fisuras y los lóbulos, pero este es el vermis. Y acá está el lóbulo completo, no está cortado. Ok, sigue. Ya, tenemos que en el lóbulo posterior, en su superficie inferior, vamos a encontrar lo que son las amígdalas cerebelosas. En sí, las amígdalas cerebelosas serían esta de aquí. Se dice que si muchas veces hay un tumor, una hemorragia intracraneal, se puede causar lo que son las herniaciones de las amígdalas. Tenemos que esta herniación va a poner en peligro lo que es la vida del paciente, ya que se pone en riesgo partes vitales de lo que es el tallo del encéfalo. Se ha subdividido en funcionales del cerebro filogenéticamente, pero en sí es lo mismo. El vestíbulo cerebelo sería lo que son nuestros lóbulos floconodular, que son los azulitos. Nuestro espinocerebelo sería lo que es el lóbulo anterior y el cerebelo sería nuestro lóbulo posterior o medio. Tenemos que el vestíbulo cerebelo va a tener conexiones recíprocas con lo que son tanto con los núcleos vestibulares y reticulares. Mientras tanto, los que son el espinocerebelo va a tener conexión recíproca con lo que es la médula espinal. Y por último, lo que es nuestro cerebelo va a tener conexión recíproca con la corteza cerebral. Okay. Eso desde un punto de vista funcional, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan la anatomía, recordarán
que los núcleos vestibulares y reticulares se encuentran en el tronco. Están localizados básicamente en el puente, en el bulbo, y tienen que ver con balance. Este es un balance y equilibrio. Entonces, este lóbulo, flóculo nodular, también tiene que ver con balance y equilibrio. La forma en la que el ser humano mantiene una postura erguida y mantiene un balance, no cae, gracias a la asociación de órganos periféricos como el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, que forman un paquete vestibular en este caso. El paquete en verdad es vestíbulo coclear, es el octavo par craneal, ya que el aparato vestibular y el aparato coclear o auditivo están juntos, uno al lado del otro, son muy pequeños. O emerge este nervio craneal octavo par, paquete vestíbulo coclear, y la parte vestibular, que es la parte de balance, va a realizar conexiones y sinapsis con los núcleos vestibulares, vulvares y la formación reticular, ¿sí?, localizadas en el tronco cerebral. La segunda parte, que es la parte que se llama espinocerebelo, tiene conexión con los haces o fascículos que venían en la médula. No sé si se acuerdan de los fascículos espinocerebelosos anterior y posterior. Van a realizar conexiones a este nivel. Eso trae estímulos que vienen desde la musculatura axial, específicamente brazos, piernas y tronco. El tronco más tiene que ver con el vértice, pero los hemisferios sí tienen que ver con las extremidades superiores e inferiores. Y la otra parte, la parte cerebro-cerebelosa, va a tener que ver con conexiones que vienen en cambio desde la corteza cerebral. Se forman circuitos reguladores y se cumple con las funciones que ustedes normalmente conocen del cerebelo, que son regulación de función motora, elaboración de movimientos. No habla de movimientos propiamente voluntarios, que esos, recuerden ustedes, nacen en la vía piramidal, sino que la vía piramidal pasará a través del tronco cerebral y recibirá el influjo modulador de las conexiones con el cerebelo, ¿sí? Entonces, esas son las conexiones que se dan para poder regular estos movimientos. Que estos movimientos no sean muy exagerados o nos quedemos cortos con un movimiento. Por ejemplo, si yo quiero agarrar esta pluma, no me paso, no me quedo corto, no tiemblo, ¿sí?, por regulación del cerebelo. Esta es la división funcional del cerebelo, mientras que la otra división que vieron anteriormente es más una división estructural, anatómica, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que la corteza del cerebelo, que sería la sustancia gris de nuestro cerebelo, va a estar compuesto de 3 capas. Una capa molecular externa, una capa media, también llamada de células de Purkinje, y una capa interna o capa granulosa, que se llama aquí. Granulosa Purkinje. Ya, tenemos que la capa molecular externa va a estar formada por 2 tipos de neuronas. Tenemos la célula estrellada, que sería la verde, estas son externas, y las células en cesta, las azulitas, serían las internas. Tenemos que estas neuronas se encuentran entre ramificaciones dendríticas y axones finos. En esta capa de aquí también se dice que se pueden encontrar lo que son las células neurogliales. Claro, hay células gliales, ¿no? Acuérdense, hay astrocitos, oligodendrocitos. Mientras tanto, lo que es la capa media, la más flaquita, sería la capa media de ser, o también llamada capa de células de Purkinje. Tenemos que solo van a estar formadas por lo que son las células de Purkinje, las negritas. Tenemos que estas células de Purkinje son de Golgi tipo 1, tienen, como podemos observar, tiene una forma de frasco. Tenemos que las dendritas de estas células de Purkinje van a ir hasta lo que es la capa molecular,
Van aquí a dar ramas, unas ramas primarias y secundarias que van a ser lisas y unas ramas subsiguientes que van a tener lo que son las espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas pueden ser gruesas y cortas y van a ser, muchas veces hacen signaxis con lo que son las fibras paralelas de las células granulosas. Ya. Tenemos que a su vez esta célula de Purkinje en su base, como podemos ver aquí, van a dar un axón, solo un axón. Tenemos que este axón va a ir hasta lo que es, va a pasar lo que es la capa granulosa y va a llegar hasta lo que es la sustancia blanca de nuestro cerebelo. Tenemos que al llegar a lo que es la sustancia blanca va a adquirir lo que es una vaina de mielina y esto va a hacer que llegue hasta los que son los núcleos cerebelosos o hacer contactos sinápticos con él. Aquí está el núcleo dentado. Puede ser cualquiera de los núcleos, en verdad, ¿no? Es un axón largo que llega hacia los núcleos profundos que ya vieron ustedes, fastigios, globoso, boliforme y dentado. ¿Sí? Ok. Ya. Muchas veces también las ramas colaterales de este axón van a ser sin contacto sináptico con los que son las dendritas de las células en cesta o las células estrelladas. Por último tenemos lo que es la capa interna o granulosa, va a estar compuesta por dos tipos de células, que son las células de Golgi y las células granulares. Ya tenemos que las células que forman parte de la capa interna o capa granulosa van a tener núcleos bien teñidos y citoplasma escaso. Bueno, tenemos que primeramente vamos a hablar de las células granulosas, que son las cafecitas aquí. Van a dar en sí lo que son de 4 a 5 dendritas. Tenemos que al final estas dendritas van a tener como en forma de garra y estas muchas veces hacen contactos sinápticos con las fibras muscosas. Aparte, al axón de estas van a ir hasta lo que es la capa molecular y van a tener una bifurcación en lo que es forma de T. Como vamos a ver aquí. Ya. A estas se le llama también que son fibras paralelas a la lámina. Y estas hacen muchas veces contactos sinápticos, como ya les dije, con lo que son las dendritas de las células de Purkinje. Y por último tenemos lo que son las células de Golgi, son estas aquí. En sí estas van a ir o se van a bifurcar en ramas hasta lo que es la capa molecular y muchas veces su axón va a ser sinapsis con las células granulosas. Siguen todos estos puntitos, ¿no? Todos estos puntitos son sinapsis o son el axón de las células granulosas. Es un enmarañado de conexiones que se da aquí entre todas las células, entre las células estrelladas, entre las células en cesta, las células de Purkinje, que son, se podría decir que las células de Purkinje son anatómicamente y funcionalmente las más importantes, ¿sí? Sin embargo, todas las demás células, las células de Golgi, las células granulosas, las células estrelladas, las células en cesta, permiten que haya asociación entre todas las células de Purkinje. Como les mostraba aquí, miren estos axones de estas células granulosas están diseminados por toda la corteza. Igualmente, las dendritas de las células de Golgi, todas están diseminadas. Son muy compleja la interconexión que se da, ¿sí? Todo para complementar la función de las células de Purkinje. ¿Ok? Sí. También tenemos que en la capa interna o de la capa granulosa vamos a encontrar diseminaciones de las células neurogliales. Ahora, tenemos, como ya les hablé de cada una de las células, en total son 5 de las capas corticales, que son las de Purkinje, las de Canalta, las estelares o estrelladas, las granulares y las de Golgi tipo 2. Aquí podemos ver las estrelladas, las de cesta, tenemos las de granulares y aquí tenemos las de Purkinje.
son sinónimos, un gráfico un poquito más detallado. Canasta igual que cesta, estelares iguales que estrelladas, con variaciones leves de los nombres. Ya, como el doctor ya lo dijo, tenemos que las neuronas de Purkinje son las principales. Esas, como ya les hablé, tienen un árbol dendrítico donde vamos a ver sus ramas primarias y secundarias que son lisas y sus ramas terciarias son las que van a ver las espinas dendríticas. Como ya les hablé también, solo poseen un axón y los axones de algunas células de Purkinje, del vermis, van a eludir los que son los núcleos profundos del cerebelo para llegar al núcleo vestibular lateral. Sí, aquí no está el axón, pero normalmente debería salir por aquí. Sí, hay muchas dendritas. Okay. Ya, estas células de Purkinje son, especialmente son de tipo principal en su proyección. Tenemos que la acción de ellas en la corteza cerebelosa va a ser de inhibidoras. Tenemos ahora lo que son las neuronas intrínsecas, células de canasta o de cesta, que son las que tenemos aquí. Tenemos que estas células, como son de tipo interneuronas, van a estar, como ya les hablé anteriormente, van a estar en la capa molecular. Tenemos que la acción de ellas en la corteza va a ser de inhibidores también y su proyección va a ir hasta lo que son las células de Purkinje. Tenemos las células estelares, son las azulitas aquí. Tenemos que estas también van a ser interneuronas, como ya les dije, están en la capa molecular. Tenemos que su proyección va a ir hasta lo que son las células de Purkinje y su acción también va a ser de inhibidoras. Tenemos ahora lo que son las capas granulosas, que son las celestitas. Tenemos que estas capas granulosas también son de tipo interneuronas, las encontramos en la capa granular. Tenemos que la acción de ellas en cambio son de excitadoras. Y estas se van a ir a una proyección hasta lo que son todas las células que vemos aquí, las células de Golgi tipo 2, las células en canastas y las células en cestas y las células de Purkinje. Y por último tenemos las células de Golgi tipo 2, que las encontramos en lo que son la capa granular. En la capa granular, y tenemos que estas aquí son de tipo interneuronas y también su función va a ser de inhibidora. Ya tenemos lo mismo que les acabo de hablar, igual. Ahora tenemos las áreas funcionales de la corteza cerebelosa. Tenemos que se dividen tanto en una línea media, que sería el vermis, en una línea intermedia, que sería son las paravérmicas, y una línea lateral a lo que se le llamamos los hemisferios. La línea media o vermis se va, son en las funciones que son de mayor en el eje. Tenemos el cuello, los hombros, el abdomen y las caderas y el tórax. Mientras tanto, lo que son las líneas intermedias o paravérmicas, su función va a ser más en lo que son las partes distales, como son las manos y los pies, y lo que son la línea lateral, que son hemisferios ya cerebelosos. Estas en cambio van a estar más en lo que es el movimiento, en la regulación del movimiento, y tenemos que también actúa cuando hay un error en un movimiento a poder verificar por qué falló el movimiento. Tenemos los núcleos intracerebelosos, como ya les dije, son 4, que son el núcleo fastigio, el núcleo emboliforme, el núcleo dentado y el núcleo globoso. Ya tenemos que el núcleo emboliforme es el núcleo dentado, es el más grande de lo que son los núcleos cerebelosos. Tiene una forma de bolsa fruncida. En su parte media va a estar, tiene una abertura donde van a salir sus fibras aferentes hasta lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores. El núcleo emboliforme, como podemos ver aquí, tiene una forma oval, por lo que este de aquí está medial a lo que es el núcleo dentado y también cubre su ilia. Mientras tanto, lo que son los núcleos globosos dicen que pueden ser una o más células que son de tipo esférica. Tenemos que van a estar
en cambio medial al emboliforme. Tenemos que los núcleos lobosos y emboliformes van a formar lo que son el núcleo interpuesto. Y por último tenemos el núcleo fastigio, que está casi en el medio, también va a formar casi parte de lo que es el cuarto ventrículo. Tenemos que este es más grande de lo que es el emboliforme. Estos núcleos se encuentran en lo que es la sustancia blanca del cerebelo y son de sustancia gris. Los núcleos están formados por células multipolares y por último tenemos lo que son la sustancia blanca. Como ya les dije, la sustancia blanca es la parte media de lo que es todo el cerebelo. Va a tener tanto las fibras intrínsecas, fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras intrínsecas son las que no salen de la corteza cerebelosa. Tenemos que estas fibras intrínsecas lo que va a hacer es unir las partes del órgano, como por ejemplo los dos hemisferios cerebelosos lo une el uno con el otro. Mientras tanto, los que son las fibras aferentes llegan hasta lo que es la corteza cerebelosa y son las más abundantes en lo que son la sustancia blanca. Y por último tenemos las fibras eferentes. Las fibras eferentes salen de lo que es la corteza cerebral o cerebelosa. Tenemos que estas fibras eferentes son como las acciones de las células de Purkinje. Muchas veces van a hacer contacto sináptico con lo que son los núcleos cerebelosos, como es el fastigio, el emboliforme, el dentado o el globoso. También tenemos que estas fibras eferentes llegan hasta lo que son los pedúnculos cerebelosos. Okay. Bien. El cerebelo, como ustedes están viendo, es un órgano del cual se conocen muy bien las funciones motoras. Sabemos exactamente qué es lo que realizan las células en las diferentes porciones del cerebelo, pero hay otras funciones del cerebelo que no tienen que ver tanto con motricidad, para las cuales el panorama no está muy claro todavía. No sabemos a ciencia cierta cuál es el papel del cerebelo en el estado de alerta, en el estado de vigilia. Lo que sí sabemos es que cuando existen lesiones del cerebelo, puede verse comprometido el nivel de conciencia. Las personas entran en estupor, en somnolencia, pero no sabemos por qué o cómo todavía. Eso se está investigando. La parte motriz, en cambio, esa sí está más o menos definida. Yo diría bien definida. Hemos hecho un recuento en esta clase de la distribución anatómica, macroscópica y microscópica del cerebelo, que en algunos casos conocerlo de esa forma les permite a ustedes tener una idea funcional del cerebelo. Entonces, las diferentes porciones que tenemos pueden verse afectadas en diferentes patologías. Su compañera habló de la herniación amigdalina, ¿sí? Que se da cuando existe una lesión en el cerebro, en el sistema nervioso, que pudiera comprometer porciones conocidas como supratentoriales. Al hablar de supratentorial me estoy refiriendo a las formaciones neurológicas que están por encima de la tienda del cerebelo.
Lo que está por debajo de la tienda del cerebelo, en cambio, se conoce como infratentorial. Y ustedes verán que la porción infratentorial corresponde específicamente a esto, al tronco cerebral y el cerebelo. Está contenido dentro de la cavidad craneal por debajo de la tienda del cerebelo. En su porción inferior está la emergencia de la médula espinal a través del agujero magno. Entonces, cualquier lesión ocupativa, cualquier lesión que ocupe espacio dentro de la cavidad craneal, en la porción supratentorial o incluso también en la infratentorial, va a producir un efecto de masa que va a empujar o a traccionar las formaciones adyacentes y va a generar un fenómeno que se llama deterioro rostrocaudal. Al hablar de rostrocaudal estamos hablando que el daño comienza en las porciones superiores, es decir, las partes más cefálicas o rostrales, y va a terminar, cuando ya la lesión es muy grande, con un deterioro caudal. Todo lo que está con tendencia hacia la cabeza se conoce como rostral, y lo que está con tendencia hacia abajo es caudal, ¿sí? Entonces se llama deterioro rostrocaudal. La última parte del deterioro rostrocaudal es la herniación amigdalina, aquí a este nivel, que comprime al bulbo raquídeo y su centro respiratorio. Por eso se produce la muerte del paciente cuando la amígdala cerebelosa se hernia. ¿Sí? Digo amígdala cerebelosa porque en el sistema nervioso también hay otra amígdala que tiene que ver con el sistema límbico. Son cuerpo amigdalino también se conoce, ¿no? Amígdala cerebelosa y amígdala hipocámpica o límbica. ¿Sí? Tenemos otras amígdalas, bueno, otra amígdala a nivel de aparato linfohematopoyético, ¿sí? Esa es aparte. Entonces, ahí se ve una herniación. Existe una malformación que se llama malformación de Arnold-Chiari. ¿Les suena a ustedes eso? La malformación de Arnold-Chiari se da por un fenómeno de tracción crónica, una tracción crónica de la amígdala cerebelosa a través del agujero magno. Y usted dice, ¿por qué este paciente debería estar muerto? Porque la amígdala está herniada y está comprimiendo el bulbo. Pero en este caso, en los casos de malformación de Arnold-Chiari, la tracción es lenta, es crónica, le permite al sistema nervioso adaptarse. Y se produce por una tracción de la médula hacia abajo, lo que trae consigo una herniación de la amígdala cerebelosa. Esa tracción de la médula, ¿por qué la médula jala hacia abajo? Es porque en la porción sacrococcígea el filium terminal se adosó mucho y quedó completamente adosado. Eso se conoce con el nombre de médula anclada. Al existir médula anclada, la médula está a tensión y jala hacia abajo a las formaciones de la fosa posterior, trayendo como consecuencia la malformación de Arnold-Chiari. Aparte de eso, ustedes logran ver aquí en la médula espinal una sombra, digamos así. En resonancia magnética eso se conoce como zona hipointensa. Y si está en el centro de la médula, eso se llama siringomielia. ¿Les suena siringomielia? Sí, ¿no? Esta es una siringomielia y esta es una malformación de Arnold-Chiari. Trazamos una línea imaginaria entre la línea clival o línea de clivus con la porción posterior del agujero magno, y normalmente la amígdala cerebelosa no debe traspasar esa línea imaginaria. Miren, aquí está muy pasada. Aquí hay otro gráfico, no creo que es el mismo. Aquí hay otro. Aquí está normal, miren la línea. Aquí está el clivus, agujero magno. Aquí está la línea. Y la amígdala, que la estoy señalando, no se pasa. En una malformación de Arnold-Chiari, trazo la línea y miren cómo se pasa. Se pasa, cae. Es malformación venosa también.
¿Cómo se ve el cerebelo normalmente en estudios de imagen? Nosotros tenemos proyecciones sagitales, axiales y coronales. Voy a tomar un axial T1. Este es un corte axial. Normalmente el cerebro, los cortes van desde la base hasta la convexidad. Entonces vamos a comenzar por la base. Ustedes ya sabían que esta era la médula espinal, que esta era la apófisis odontoides y que estos son los cóndilos, ¿sí? Eso ya saben ustedes. También les puedo mencionar que este es el hueso mandibular, que en verdad no se ve. Esta es la zona del calcio, pero se delimita perfectamente. Son los músculos masticatorios, pterigoideos y este es el macetero. ¿Okay? Voy a ir subiendo. A este nivel está el agujero magno, ¿sí? El agujero magno. Y ustedes empiezan a ver aquí la presencia del bulbo raquídeo. Y si este es el bulbo raquídeo, ¿qué es esto que está aquí al lado? Estas son las amígdalas en un paciente normal. Aquí no están herniados. Voy a subir un nivel más para que vean que no les estoy mintiendo. Estas son las amígdalas. ¿Sí? Entonces aquí se empieza a ver las amígdalas cerebelosas y la porción inferior de los hemisferios. ¿Sí? Se pueden ver incluso con mucha buena voluntad las folias, que son las circunvoluciones y surcos del cerebelo. ¿Sí? Aquí está el bulbo, aquí están las dos arterias vertebrales que van a pasar a formar la basilar. Entonces, aquí están las amígdalas. Voy a subir, a este nivel empieza a verse el vermis y el nódulo flóculo-nodular. ¿Sí? Nódulo flóculo-nodular, vermis y hemisferio cerebeloso izquierdo y derecho. Cuarto ventrículo, puente, pedúnculo cerebeloso medio en un lado y en el otro. Vermis, hemisferio cerebeloso izquierdo, hemisferio cerebeloso derecho. Volví a bajar. Vermis, hemisferios. Aquí se ve esto que se llama octavo par craneal o paquete vestíbulo coclear. Aquí incluso están muy delimitadas las dos ramas. Si las ven, las dos ramas, una y dos. Vestíbulo coclear. Conductos semicirculares, cóclea. Se ven. ¿Sí? Ahora, está un poco rotada, por eso el paquete vestíbulo coclear en un lado no se ve en el otro, pero me voy un corte más arriba y aquí está el otro. ¿Sí? Es por efecto de rotación. No, el paciente no es amorfo. Aquí está el puente y aquí empieza a verse la zona de la tienda del cerebelo y deben delimitar qué es cerebro, lóbulo temporal y occipital, y qué es cerebelo. ¿Por qué se ve así? Se ve así porque el corte me lleva a ver parte del cerebro, parte del cerebelo aquí y lóbulo occipital. Por efecto del corte que se ve todo. Ahora me voy a pasar a T2. Que al tener características, el líquido de ser hiperintenso, es decir, blanco, permite ver mejor las cosas. Aquí está la médula, aquí están las arterias vertebrales y la apófisis odontoides. Subo y empiezan a verse las amígdalas, aquí están las arterias vertebrales. Subo más, aquí están las amígdalas, aquí está la vertebral del lado derecho y la vertebral del lado izquierdo, que se van a unir aquí y van a formar el tronco basilar. Así, ¿sí? Como ustedes saben, esto es una arteria. Si le hago un corte axial, va a tener este aspecto puntiforme. ¿Sí? Ok, aquí están entonces las dos vertebrales basilares. Vertebrales basilares, ¿ok? Se ve muy bien las amígdalas y se ve de mejor manera los surcos y circunvoluciones cerebelosas conocidas como folias, hemisferios cerebelosos, bulbo. ¿Sí? Miren esto.
semicirculares. La cóclea acá. Paquete vestíbulo coclear. De un lado y del otro. Nervio trigémino. Que se dirige hacia el ganglio de Gassel que está aquí. El ganglio de Gassel está aquí y acá. Pedúnculo cerebeloso medio, arteria basilar, cuarto ventrículo, base del puente. Incluso se logran ver con buena voluntad las fibras transversales. El haz corticoespinal pasa por aquí. El haz corticoespinal pasa por las pirámides. Aquí están las pirámides. Aquí están los pedúnculos cerebelosos inferiores. Aquí están las pirámides. Aquí es la decusación a este nivel. A este nivel es la decusación. Todo se ve. ¿Sí? Agujero ependimario del bulbo aquí. Ok, vermis, nódulo, flóculo nodular, clarito, ¿no? Y hemisferios cerebelosos. Okay. Esta es la hipófisis, este es el sifón carotídeo, este es el nervio óptico, músculo recto interno, músculo recto externo. Todo se ve. Y aquí ustedes tienen que empezar a diferenciar. Las folias son angostas, los surcos son muy finos, a diferencia de los surcos y circunvoluciones del cerebro. Este es el lóbulo temporal. Son surcos y circunvoluciones mucho más gruesas, a diferencia de las folias cerebelosas. Entonces ustedes van delimitando la tienda del cerebelo y logran ver cerebelo, el vermis. Aquí empieza a formarse el mesencéfalo y el cerebro, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Ya los veremos posteriormente. ¿Sí? Subo, todavía se ve un poquito de cerebelo, língula o culmen, pedúnculos cerebrales, acueducto de Silvio, cintillas ópticas, cuerpos mamilares, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, tope de la arteria carótida y bifurcación en cerebral media y cerebral anterior. La comunicante posterior no se ve. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, sustancia gris, sustancia blanca. En T2 se ve así. ¿Sí? La sustancia gris es más clara que la sustancia blanca en T2. Si yo pongo T1, se ve la sustancia gris, se la ve más gris que la sustancia blanca. Miren el cerebro, voy a hacer esto. ¿Sí logran ver cómo va desapareciendo conforme voy subiendo? No se mareen. Así se lo ve macroscópicamente en una resonancia magnética. Ahora este es un corte sagital en línea media. ¿Por qué sé que es en línea media? Porque logro ver muy bien el cuarto ventrículo y los agujeros de Luschka. Este es el puente, este es el mesencéfalo, este es el acueducto de Silvio, tubérculos cuadrigéminos inferiores y superiores. El tálamo. Aquí está la comisura intertalámica, este es el cuerpo calloso, y ya lo veremos todo esto. Aquí está la hipófisis y aquí está el clivus. Este es el bulbo. Esta es la línea imaginaria de la que estábamos hablando. La amígdala no traspasa ese nivel, ¿no? El siguiente nivel es la C1. Acuérdense que aquí está C1. La vértebra C1. Este es el bulbo. Árbol de la vida. Este es un hemisferio en un lado, hemisferio en el otro lado. Conducto semicircular. Cintilla óptica. Esquiasma. Está aquí. Cintilla, quiasma. Cintilla, quiasma. ¿Sí? Ok. Hay
muchas más formaciones aquí, ¿no? Yo estoy hablando específicamente de las neurológicas. Ustedes pueden ver columna vertebral bien, pueden ver lengua, pueden ver rinofaringe, laringofaringe, aquí está la epiglotis. De lo que estamos viendo en este momento, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Se asustó su compañero? Ni siquiera respondió, no le interesa. Bueno, si no le interesa ya no es culpa. Ahora, este cerebelo, ustedes ya lo acaban de ver anatómicamente desde todos sus puntos de vista. Pero deben entender ciertas conexiones que se dan. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible para que ustedes logren entender cómo se dan ciertas conexiones del cerebelo. Acuérdense que el cerebelo, como cualquier órgano del sistema nervioso, va a tener aferencias y eferencias. Aferencias que llegarán desde el cerebro. Este es el cerebelo. Las aferencias llegarán desde el cerebro, llegarán desde el tronco, llegarán desde la médula. Le llegan conexiones desde la médula, desde el tronco y desde la corteza cerebral. Asimismo, el cerebelo y sus núcleos van a enviar eferencias hacia diferentes destinos también, como el cerebro, el tronco y la médula. Entonces, estas aferencias y eferencias se conocen como vías o también fascículos, ¿sí? Vamos a tratar de irlos revisando porque todos tienen que ver con las diferentes funciones. Habíamos hablado de que el cerebelo tiene funciones regulatorias de movimiento, también tiene funciones regulatorias de balance y equilibrio. Recuerden ustedes también que la corteza cerebelosa tenía una disposición especial, tenía sinapsis que se daban con las células en cesta, las células estrelladas, las células de Golgi tipo 2, las células musgosas, todas tratando de hacer conexión con la célula de Purkinje, que es aquella que envía el axón desde la corteza del cerebelo, o sea, desde todas esas folias que vimos, hacemos un corte en una folia y esto es lo que logramos ver, la estructura celular. El principal axón, que en este caso ya está mielinizado, porque estoy en la sustancia blanca, ya pasé la capa molecular, la capa Purkinje y la capa granulosa o granular, y ya estoy en la sustancia blanca, son células mielinizadas. Al ser fibras mielinizadas, por obvias razones ustedes deberán entender que a este nivel existen oligodendrocitos. ¿Sí? Hay glía, células gliales a nivel de la corteza cerebelosa y de la sustancia blanca. Lo que pasa es que ya no les hacemos mucho caso porque ya sabemos que están ahí, ¿no? Tenemos que ver otras cosas. Pero por ahí están. Por ahí están. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a tener una disposición de fibras que vienen desde los núcleos. Este es un gráfico que habla de los núcleos cerebelosos en general, no es una especificación del globoso, del dentado, del fasquillo poliforme, ¿no? Es el núcleo cerebeloso que envía sus fibras aferentes y eferentes. Obviamente el axón viene en la dirección de la flecha. El axón de la célula de Purkinje va a llegar al núcleo. El núcleo a su vez enviará también estímulos hacia la célula de Purkinje por medio de estas fibras que se llaman fibras trepadoras, que van a hacer sinapsis, sería dendrodendrítica o axodendrítica a nivel de esta arborización o espinas de las células de Purkinje a nivel de la capa molecular. ¿Sí?
son como enredaderas que se disponen de forma cilíndrica alrededor de las dendritas de la célula de Purkinje y tienen efecto excitador. Que una célula sea excitatoria o inhibitoria dependerá del neurotransmisor liberado. En este caso, al ser una célula excitatoria, una conexión excitatoria, el neurotransmisor liberado será glutamato. Y si son inhibitorias, en cambio, se liberará serotonina y noradrenalina, que tendrán esta función inhibitoria en esta célula. ¿Sí? Ok. Las fibras trepadoras, ustedes las vuelven a ver aquí. ¿Sí? Se envuelven como un cable alrededor de otro cable, como una trenza. Trenza es el término exacto para que entiendan cómo se da aquí este tipo de sinapsis. La única neurona de Purkinje establece sinapsis con una sola fibra trepadora, mientras que una fibra trepadora puede hacer sinapsis con más dendritas de más células de Purkinje. ¿Sí? Ok. Las fibras terminales de fascículos olivocerebelosos. ¿Dónde está el núcleo olivar? Está en el bulbo, al lado de la pirámide, acuérdense. Fibras que llegan desde el tronco incluso pueden realizar este tipo de sinapsis. Esta es una fibra trepadora, esta de acá que viene desde el tronco, desde el bulbo. También vienen desde los núcleos. ¿Sí? Hay fibras musgosas que son fibras terminales de tractos cerebelosos. Una fibra musgosa puede estimular a miles de células de Purkinje a través de las células granulosas. Entonces ustedes van a ver aquí la célula de Purkinje, van a ver las células de la capa granulosa y bueno, aquí no está dibujado, ¿no? Pero acuérdense de los puntitos de la división de los axones en una T. Había cientos de miles, porque es toda la corteza en verdad, de sinapsis que se dan por estas células granulosas que se dividen en T y hacen sinapsis con las dendritas en las células de Purkinje. Por eso es que son miles, son conexiones muy complejas, muy numerosas más que complejas, ¿sí? Y acuérdense que hay otras células también, ¿no? Que también van a tener funciones excitatorias. Las demás células, estamos hablando de las Golgi, de la cesta, no de las granulosas, van a ser inhibitorias, ¿sí? Y van a tener el mismo circuito del núcleo, el tronco y la corteza cerebelosa. Una visión de los pedúnculos, ¿sí? Este es el medio. El inferior nace aquí. Lo voy a seguir para que no se confundan. Nace aquí. Aquí está este pedacito que está aquí, lo voy a seguir. ¿Sí? Ese es el trayecto del pedúnculo. ¿Sí? Desde aquí. Por eso dice inferior. Pero inferior porque nace desde acá. El superior y el medio. ¿Sí? Acuérdense que aquí está el puente, que está el nervio trigémino, que está el nervio accesorio, que está el nervio tronqueal, el cuarto par, el motor ocular común que sale por acá, el sexto par, ¿sí? 9, 10, 11 y 12. Todo eso ya saben, para que vean la disposición de los pedúnculos. Y se van a formar vías, ¿sí? Que tienen nombres complejos, pero que como ustedes ya van entendiendo poco a poco la neuroanatomía, ya los van viendo, ¿no? De vías cerebelosas aferentes de la corteza. Tenemos vías aferentes de la corteza, del tronco y de la médula. Y tenemos vías eferentes desde el cerebelo hacia la corteza, hacia el tronco, y desde el cerebelo hacia la médula también. Aferentes y eferentes. Entonces, las vías aferentes, es decir, las que llegan al cerebelo desde la corteza, son la
córtico ponto cerebelosa, cerebro olivo cerebelosa y cerebro retículo cerebelosa. El puente ya saben dónde está, la oliva ya saben dónde está, ya saben dónde está la corteza cerebral, ya saben dónde está el puente y ya saben dónde está el cerebelo. Córtico punto cerebelosa. Ya saben dónde está el cerebro, ya saben dónde está el núcleo olivar y ya saben dónde está el cerebelo. Cerebro olivo cerebelosa. Ya saben dónde está el cerebro, ya saben dónde está la formación reticular y ya saben dónde está el cerebelo. ¿Sí? Entonces tienen esas tres vías. Transmite control desde la corteza. Las tres transmiten control desde la corteza cerebral. Solo que en algunos tienen otros orígenes, diferentes orígenes. Por ejemplo, la córtico ponto cerebelosa se origina desde el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, al igual que cerebro olivo cerebelosa, que también viene de los lóbulos del cerebro, a diferencia de áreas sensitivo-motoras que tienen que ver con corteza de asociación frontoparietal nada más, ¿sí? Y pasan a través de los núcleos del puente, fibras musgosas hacia la corteza cerebelosa, la córtico ponto cerebelosa, sale de la corteza, llega a los núcleos del puente. ¿Se acuerdan de los núcleos del puente? Hasta la corteza cerebelosa, ¿sí? La cerebro olivo cerebelosa, en cambio, va desde la corteza, llega a los núcleos olivares y mediante las fibras trepadoras llega a la corteza cerebelosa, ¿sí? Y la cerebro retículo cerebelosa a través de la formación reticular. Ok. Esta es la corteza cerebral, ¿sí? Esta es la formación reticular. Estos son los núcleos del puente. ¿Aló? ¿Sí? Profesor, ¿qué hay de nuevo? Sí. Sí, ya me estuvo comentando, le hizo la resonancia magnética.